aplauso al que se merece todos los aplausos, al Rey de Reyes. Amén. 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 Bien, pueda, tome su lugar. Dios es bueno. Amén. Créalo. Créalo. Si usted fue ministrado y desea que Dios le siga ministrando, al final van a pasar a unas personas, después de la enseñanza, van a pasar unas personas y van a orar por alguno de ustedes. Y de todos los que deseen pasar, lo vamos a hacer al final. Amén. Muchas gracias, alabanza. Dios les bendice. Todos allí los que nos están viendo por redes y los que están acá y los que no sabían, quiero decirles que nos pueden buscar por la página de YouTube escribiendo ITZY, el nombre de nuestra iglesia, .co. Allí nos encuentran. En Instagram, TikTok están también el grupo de jóvenes y ahí pueden ver todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros hemos realizado. Amén. Muy bien, pasemos a la parte central del día. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de los cristianos y la ciudadanía. Y he tenido como un subtítulo, dice: sumisión a la autoridad. ¿Quiénes escucharon? No estoy diciendo quiénes vinieron. ¿Quiénes escucharon la predicación de la pastora hace 8 días? La parte 1 es importante. Levante su mano, levántela. Bien, gloria a Dios. Para los que nos están viendo y se sintonizan y hace 8 días no pudieron estar, y los que están aquí presentes, quiero contextualizarlos, ponerlos en contexto. Hace 8 días vimos atrás la primera parte de los cristianos y la ciudadanía. La pastora predicó acerca de la oración sacerdotal de Juan 17, donde nos decía que tenemos doble ciudadanía y que somos representantes del Señor aquí en la tierra. También citó Filipenses 3:20. El Señor nos dice que nuestra ciudadanía no está en los cielos, y es allí donde lo esperamos al Señor nuestro Salvador. Amén. Después de hablar sobre la identidad cristiana, que eso fue lo que habló la pastora, Pedro instó a sus lectores a someterse a toda autoridad humana. Hoy hablaremos sobre la sujeción cristiana a las autoridades. Este tema del que nos habla Pedro es un tema muy traído. Yo estaba leyendo y yo digo, es como si lo hubiera escrito en estos días, y hace tantos años el hombre lo escribe y aún sigue vigente. ¿Y saben por qué? Porque sumisión a la autoridad, el someterse y el obedecer, no es tan fácil, no es difícil, no es tan fácil. A veces tal vez por rebeldía, a veces también por orgullo, y a veces porque no quiero. Pero es un tema cuando hablamos, y voy a hablar acerca de someternos a las autoridades gubernamentales. Espero que no me latiguen, porque voy a hablar bíblicamente, porque tenemos que someternos a toda autoridad, guste o no nos guste. ¿Ok? Muy bien. Miremos en 2 de Pedro 2:13. Acompáñeme, por favor. 2 de Pedro 2:13, 2 del 13 en adelante. Yo voy a leerlo en una versión de las Américas, Biblia de las Américas. Ya estamos ahí, versículo 13. Si usted no trajo Biblia, no tiene en el celular la app,
de la Biblia, bien pueda lean las pantallas y acá al frente el versículo. Versículo 13, sufriendo el mal. Voy a leerlo en la versión que les he dicho. Sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Versículo 14, o a los gobernadores como enviados por él, para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Versículo 17, honrar a todos. ¿Yo qué dije? Primera de Pedro. Ahí sí, como dijo Hernando, yo era para ver si estaban despiertos. Me gusta, iglesia, que no traguen entero. Si están equivocados, de una vez, discúlpeme. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Volvemos, empezamos como los niños, borremos y empecemos. Sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Versículo 14, o a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, ahí vamos. Andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Y se voy a leer una vez más en esta versión que me encantó, que es la Biblia al día. Versículo 13, de pronto acá usted la va a coger mejor. Por amor a Dios, escuche bien, por amor a Dios, obedezcan a las autoridades, al rey, porque es el jefe de estado, a sus funcionarios, porque él los tiene para castigar a los malhechores y honrar a las personas de bien. 15, Dios quiere que lleven ustedes una vida tan limpia que acalle las murmuraciones de los insensatos que critican el evangelio sin saber el inmenso bien que esto puede traerles. Dice versículo 13, por amor a Dios obedezcan. Por amor, así empieza el autor diciendo, por amor a Dios. Aquí observamos que Pedro le escribía a conocedores del evangelio. De cuenta que les está hablando a ustedes, personas que ya conocen, que han oído, que han caminado un buen trayecto de la fe. A creyentes, a personas como usted y yo, que estaban enfrentando dificultades y necesitaban saber cómo comportarse como cristianos. Que nuestra fe no es solamente, no solamente se demuestra dentro de la iglesia, sino también en nuestra manera de vivir allá afuera, en la sociedad, en el entorno donde estemos. En este momento, o en ese momento más bien, cuando Pedro escribía esta carta, él estaba en Roma. Y no era fácil al pueblo sujetarse a las autoridades cuando las autoridades abusaban de su poder. El rey que estaba gobernando por esos días
en que Pedro escribió estas palabras se llamaba Nerón. No sé si usted ha escuchado o ha leído sobre este personaje, pero este rey fue un rey nefasto, de los peores reyes que hubo en el Imperio Romano. Fue malo, muy malo, tanto así que mandó a incendiar la ciudad de Roma literalmente, y gran parte de esta ciudad quedó incinerada. Y se inventó la historia de que los cristianos de ese tiempo eran los que habían mandado incendiar la ciudad. Culpó a los cristianos y comenzaron a perseguirlos y a matarlos. Les narro esta historia para que comprendan que ese era el tipo de autoridad que tenían los cristianos en ese entonces, en ese tiempo. Era una autoridad que era lo que se decía y era la última palabra. Tenían todas las razones el pueblo justificables para decirle a los cristianos: no los obedezcan, no les hagan caso, ignórenlos y no se sujeten a ellos. Con un gobierno así, ¿quién va a obedecer? Cuando es autoritario y cuando dice se hace así y no hay forma de incluir la democracia, pues hombre, los cristianos solamente tenían que decir: aquí estamos y vamos a orar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a las 6 de la mañana. Desde hace un par de meses, quiero decirles que estamos orando por el gobierno, estamos orando por los entes gubernamentales de Ibagué, del departamento y del estado. Tal vez a usted y a mí no nos guste el gobierno que está en la actualidad. Tal vez a usted y a mí no nos gustó el gobierno anterior. Y eso es lo que vamos a hablar. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Obedezcan y sométanse. No es fácil, ¿verdad? O tal vez un jefe que usted tenga que es injusto, que usted debe entrar a las 7 y llegó a las 7:01 y ya le está pasando un memo. ¿Pero por qué? Si fulano de tal ni siquiera ha llegado. Injusticia. Podemos ver muchas injusticias en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ahora quiero decirles, hermanos, como cristianos somos llamados a la sujeción y al sometimiento. Eso es lo que Pedro nos recuerda, que los cristianos debemos someternos a las autoridades. Y aquí vemos algunas razones por las que debemos hacerlo. Y como primer punto vamos a hablar sobre sometimiento y sujeción. Recuerde que Pedro empezaba diciendo: por amor a Dios obedezcan. La sujeción es por amor al Señor. O tal vez cuando estamos en términos eclesiales aquí en la ITSI, cuando la pastora da una orden, yo sé que algunos por su expresión física y corporal uno se da cuenta que no les gusta, pero yo también veo que ustedes, todos ustedes, por amor se someten y son obedientes. En la obediencia hay bendición, mis hermanos. O cuando está el ujier que le dice: hermanito, no se haga ahí, y más encima se sienta. Ellos son autoridad en este lugar. Todos los ujieres son autoridad. Bien, un aplauso, sí. Se merecen todos los ujieres. Nuestros acomodadores,
ellos son los que nos guían. Nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer. Y Pedro comienza este versículo diciendo: por la causa del Señor, y someteos a las autoridades en obediencia a Dios. Nosotros debemos ser unos ciudadanos respetuosos de la autoridad. Recuerde que me estoy dirigiendo a un grupo cristiano y debemos ser respetuosos de la autoridad. Y no solamente está hablando el que es un sometimiento a las autoridades espirituales o religiosas, sino a las autoridades de todo nivel. Aquí en el versículo 13 dice: sometidos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey. ¿Y quién era en ese momento cuando Pedro les estaba hablando y diciéndole que se sometieran al rey? Era el que había quemado la ciudad, era el que los tenía subyugados, era el que los tenía oprimidos. Pero les dice: obedezcan por amor al Señor. No hay autoridad ni gobernantes perfectos. Todos los humanos somos pecadores, pero nosotros como cristianos debemos ser personas respetuosas, nuevamente les digo, responsables y obedientes a las leyes, siempre que éstas no contradigan la voluntad de Dios. Ojo, repito, siempre que éstas no contradigan la voluntad de Dios. Nuestro comportamiento debe ser un buen testimonio de nuestra fe. Cuando Dios coloca a alguien de autoridad, sea en el gobierno, y lo coloca como cabeza de una institución, ya sea que usted esté o no de acuerdo con sus posiciones o con lo que practica o cree, pero aún así somos llamados a someternos y a obedecer. ¿Por quién? Por la causa del Señor. Nuestra obediencia es muy importante, porque acuérdese de que usted y yo somos ¿qué? Embajadores del reino. ¿Se acuerda que hace 8 días lo vimos? Somos embajadores y damos testimonio al Señor. Pero también quiero decirles que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Si a usted lo mandan a hacer algo que está en contra de su fe, no es que desobedezca, es que usted ponga su posición, que primero está el Señor. Romanos 13:1, acompáñeme por favor. Dice así, Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. En todas las esferas de la sociedad, mis hermanos, hallaremos a alguien de autoridad y debemos obedecer, respetar y sujetarnos como cristianos. Y como cristianos somos llamados a respetar todas las autoridades en todos lados, no solamente a los que gobiernan nuestro país, sino como cuando también vamos a las otras esferas de nuestra manera de vivir diariamente. Cuando vamos al colegio, a la escuela, muchachos, son llamados a respetar a las autoridades escolares. Cuando vamos al empleo, el lugar donde trabajamos, somos llamados a respetar a las autoridades, a nuestros jefes, guste o no nos guste, ¿cierto?
mande, aunque manda mal, Él siempre va a hacer ¿qué? ¿Cómo es que dice él? Eso. Él es nuestro jefe y ni modo, dijo Patricia. Así es. Debemos respetar y sujetarnos a nuestros padres, a nuestros pastores y líderes de nuestra iglesia. Y así en todas las facetas de jerarquía humana debemos respetar y someternos. Segundo punto, Dios quiere que hagamos el bien. Versículo 15. Estamos en Pedro 2, del 13 al 17. Versículo 15. Primera Pedro. Dice así. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien acalláis la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando hacemos el bien, mostramos el carácter de Cristo. Acordémonos que somos embajadores ¿de quién? Del cielo. Y como embajadores, nosotros tenemos esa autoridad también. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis, callará la ignorancia de los hombres vanos. Cuando usted tiene la razón, hablemos de los que laboran, y usted tiene la razón y comienza su jefe a decirle situaciones en las cuales usted cree que está errado, usted no necesita gritar, usted no necesita pelear, solamente fije su posición. Dice: hagáis y callará la ignorancia de los hombres vanos. Eso es ser sabio. Cerrar nuestra boquita y dejar que Dios obre y actúe. Y yo tengo muchos testimonios acerca de eso en mi trabajo anterior. Yo no discutía, solamente decía: Dios, toma el control, y oraba en lenguas. Da la vuelta, se terminaba lo que decían, y después, una sola vez, el hombre reconoció, dijo: sí, era como usted decía. El resto nunca reconocía que estaba errado. Pero Dios hace eso, mis hermanos. Segunda de Corintios 5:20, por favor, acompáñeme. ¿Y eso qué implica? Mis hermanos, si usted se pone a discutir con una autoridad, no está bien. Eso es cuando usted lo paran en la calle, sea un policía, un tránsito, y usted: ¿por qué me para? No se ponga con eso. No se ponga con eso. Deje que ellos hagan su requerimiento y usted solamente limítese, o limitémonos a presentar lo que ellos nos piden. Si ya hay alguna arbitrariedad o hay alguna injusticia, presente su posición, pero antes no. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Habla de embajadores. Colombia, yo investigando, dice que en total por todo el mundo hay más de 100 embajadas. Creo que se van a cerrar algunas, van a haber algunas que se van a abrir. El Señor no solo nos salvó para llevarnos al cielo y estar por una eternidad con Él, sino que Dios también nos salvó para que aquí en la tierra
seamos embajadores de Él. Eso quiere decir que a cualquier lugar a donde usted va, o cualquier lugar a donde usted pisa y entra, todo lo que usted diga, todo lo que usted haga, representa el reino al que pertenece y al Dios al cual le sirve. Quiere decir que aunque quizás no lo había entendido, usted y yo portamos una autoridad dada por Dios, y esa autoridad delegada por Dios hace temblar al enemigo. Cuando usted toma autoridad frente a una situación, a una enfermedad, a un problema, y con sus labios desata la bendición, el enemigo tiembla. Somos embajadores. Hay muchos cristianos, cuando reciben a Jesús en su corazón, vienen a la iglesia, pero viven una vida casual y viven en una vida como cualquier otro la viviría. Y lo que yo hoy quiero decirles, mis hermanos, es darles buenas noticias. Lo que hoy tengo para ustedes, que tenemos acceso al cielo, no solamente acceso al cielo, sino que tenemos ya ganada nuestra salvación. Amén. Así que acuerde que días atrás, meses atrás, hablamos acerca de la salvación, y mucho cuidado con ella. Cuando usted recibió a Jesús en el corazón, Dios nos dio autoridad aquí en la tierra, donde usted ahora lo representa como embajador. Lo que nosotros hacemos aquí en este lugar, en la iglesia, es capacitarnos como embajadores, porque cuando usted salga, tiene una responsabilidad como embajador de Cristo, es hablar del evangelio. Y yo sé que acá hay algunos expertos como embajadores que andan de ciudad en ciudad llevando las buenas nuevas, y otros por los barrios, y otros en misiones. Pero esa es nuestra responsabilidad. Usted aquí representa al Rey más grande, al Rey más majestuoso, a la persona, al gobernante más glorioso, y ese se llama Jesús. Nosotros le representamos. Tremenda responsabilidad tenemos. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, cómo actuamos, cómo se comporta o cómo nos comportamos. Porque cada vez que hable y cada vez que esté usted involucrado con otras personas durante su vida, debe ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en usted. Y usted es un embajador. Y dígale al que está a su lado: somos embajadores. Somos embajadores. Y ni cuenta nos habíamos dado. Y yo me acuerdo cuando fui a pedir la visa americana. Veré, paso este trago amargo. Fui a solicitar la visa americana y allá estaba un representante del gobierno de los Estados Unidos. Él era la autoridad en ese momento. Yo le entrego los documentos, ni siquiera pregunta, coloca el sello en el pasaporte, dice con su voz enredada: usted no puede entrar a mi país. Y yo, todo inocente, le dije: Señor,
Señor, me explica por qué. Se para el hombre, da la espalda y se va. Él tiene toda la autoridad y Él es el que da el permiso para decir usted sí, usted no. Ojo con lo que le digo, usted y yo tenemos esa autoridad para atar y desatar al enemigo, para dar, para recibir. Tal vez a veces no nos demos cuenta de lo importante de ese mensaje. Somos embajadores. Somos embajadores para llegar a donde alguien y decirle: recibe al Señor, y esa persona es salva. Tenemos esa autoridad y Dios nos la ha concedido, mis hermanos. Tal vez no nos hemos dado cuenta de eso. Un embajador es una persona que sabe que tiene autoridad delegada. Somos sus embajadores aquí en la tierra. Y si nos quedamos callados y a nadie le hablamos y a nadie le compartimos y a nadie le contamos la gracia tan hermosa del que a nosotros nos rescató, sino que simplemente vivimos nuestra vida y estamos ocupados, y estamos tan ocupados con nuestras tareas de la universidad, del trabajo, de la casa, andamos con mil vainas y se nos olvida que aparte de tener ya acceso al cielo, tenemos aquí un tiquete en la tierra, porque somos embajadores del único reino que permanece para siempre. Amén. Amén. La Biblia dice que este reino al cual usted y yo pertenecemos es un reino inconmovible. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras las cosas allá afuera se pongan feas, y mientras las naciones entren en guerra, y mientras la economía suba y baje y ande tan volátil, y mientras las bolsas del mercado estén en ese vaivén, y mientras el dinero venga o no venga, no importa si usted y yo andemos tal vez en alguno de estos ítems. Pero lo que sí quiero decirles es que pertenecemos al reino de los cielos y somos inconmovibles. Quiero decir que usted no le va a poder sacudir nada de lo que va a suceder, porque el propósito de Dios es que usted esté firme en un reino que permanece para siempre, y es un reino que crece y crece todos los días. Y tenemos una función muy importante, y es ser mensajeros del reino, porque un mensajero, ¿qué hace? Es llevar una encomienda, un encargo, un recado que se le dio, y debe entregarlo. Eso somos usted y yo, mensajeros. ¿Y saben algo? Mi madre está hospitalizada en estos momentos, y ayer yo estuve cuidándola. Ella ya es una mujer mayor, va a cumplir dentro de un mes 95 años. Qué bendiciones tener nuestra mamá por allá en esos años. Yo le doy gracias a Dios, pero ayer la vi muy malita, muy malita. Y quiero volverles a contar esto, y yo sé que eso marcó mi vida en la misión que tuvimos en Sabana Larga. Y ayer yo se la conté a los jóvenes en la reunión de jóvenes. Y quiero decirles, y yo ya se las conté acerca de que no le compartí al conductor, y este falleció y nunca le compartimos. Y yo prometí a mí mismo y a Dios le dije: donde yo vaya voy a compartir del Señor. Y estaba allí con mi madre y yo veía toda esa gente ahí enferma,
porque ella estaba en unos cubículos, todavía no la habían subido a piso. Y el Señor me inquietó, como que diciéndome el Espíritu Santo: usted no era que había prometido estar compartiendo. Y Señor, sí. Y fui y le compartí a una señora que estaba ahí al lado y recibió al Señor. Pero yo no voy a los hospitales, lo que hace Alirio y su grupo de evangelismo, que los invito a propósito a que hablen con él y se unan a este ministerio. Y yo pensaba, bueno, siempre pensamos que como están allá y las familiares no quieren absolutamente nada ni recibir de que nadie les hable de nada, porque están viendo a su familiar enfermo o la persona está enferma, no quiere saber de nada. Pero mire que no es así. Ellos están abiertos y ávidos de que alguien les comparta, de que un embajador como usted y yo vaya a ese lugar y les hable del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras nosotros estamos en nuestra casa muy cómodos, o estamos en muchos lugares muy cómodos, allá hay gente falleciendo cada momento. Y es cierto, mucha gente muere allí. En la mañana que yo estuve, falleció una persona. Eso dice en código, yo no sé qué, y eso salta todo mundo y corre todo mundo y la montan en una cosa y salen volando con su camilla y todo el cuento. Y pregunté al rato: ¿qué pasó? Falleció. Y les cuento algo, tuve la oportunidad de compartirle a esta persona y habían otras dos allá al frente. Cuando voy les comparto allí, ella me dice: nosotros somos testigos de Jehová. Yo le dije: qué bueno, espectacular, le dije yo. Y comenzamos a hablar acerca, porque ellos, a diferencia de nosotros, o a diferencia de muchos de nosotros, ellos se saben la Biblia al derecho y al revés, muchos pasajes. Y yo con mi único versículo saqué y hablé con él, con estas dos mujeres, porque la verdad yo no sabía que ellos, los testigos de Jehová, no les pueden recibir sangre. Entonces yo le preguntaba: bueno, y si ocurre un accidente en algún lugar en medio de la nada, llega la ambulancia y les pregunta: ¿usted qué es? ¿Testigo de Jehová? ¿Es mormón? En mi ignorancia yo le hice esa pregunta y ella me dice: sí, señor, usted tiene toda la razón. Es que nosotros tenemos todo un protocolo, y sacaba unos, no sé, unas fichitas que dice: yo soy testigo de Jehová, no recibo sangre. Entonces yo le dije: ¿y si esta persona se está muriendo, no reciben sangre? No. Dios bendito. Muy bien. Lo importante fue que después llegó otra persona ahí. Ella se fue, yo seguí hablando con una persona que está enferma, y la persona que llegó recibió al Señor. Tremendo. Yo no sé si yo creo que no, era un familiar o un amigo de estos testigos, y recibió al Señor. Me gané ayer dos. Cuando estábamos en el grupo de jóvenes de años atrás, yo me acuerdo que mis líderes, ellos eran los únicos que hacían la oración de fe. Y ellos decían que lo hacían era porque ellos se estaban ganando almas y el Señor les iba contabilizando. Entonces yo decía: no nos dejan a nosotros que nos ganemos almas. Entonces ahorita yo les digo, con mi grupo de misiones, yo soy el que hago la oración de fe. Ustedes, yo estoy ganando almas. Y ayer me gané 2 almas. Usted esta semana, ¿cuántas almas se ha ganado para el Señor? Usted es un embajador y tiene autoridad. Estamos hablando de eso. ¿Cuántas almas se ha ganado para el Señor? No me diga, pero espero que sean muchas. Muchas. Con la pastora, cuando salimos, estamos en la tarea, llevamos tratados y le entregamos tratados y compartimos.
Pablo dice en 2 Corintios 5, versículo 20: Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y eso significa el mensaje de la reconciliación, donde Dios le está diciendo a la humanidad: aunque has pecado, y aunque has fallado, y aunque has cometido errores, yo mandé a mi Hijo para que muriera en una cruz y derramara su sangre por sus pecados, porque ya no quiero tomar en cuenta sus pecados, sino que ahora, cuando veo a mi Hijo en usted, por tanto usted y yo podemos volver a tener una relación íntima cuando ya recibimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que todos aquí, yo sé que ahorita van al segundo piso los nuevos y van a recibir al Señor. Es muy importante. Usted y yo tenemos que llevarle a la gente que está afuera, que necesita de Jesús, un mensaje de esperanza, un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación, un mensaje de arrepentimiento, el mensaje de la salvación. Esa es la tarea, mis hermanos. Es un mensaje que Dios creó, que es el mensaje de la salvación, nos lo dio. Y lo único que tenemos que hacer es ir y entregarlo como mensajeros. Hay gente que dice: a mí me da miedo el evangelizar, y cuando estoy frente a una persona para compartirle me bloqueo y se me olvida lo que voy a decir, y tal vez me rechacen y me digan: no quiero escucharle. Pero hoy quiero decirle que si le rechazan, no le están rechazando a usted. Usted solo es el mensajero. Al que están rechazando es al que envió el mensaje. Están rechazando al mismo Dios que fue el que le envió a usted con el mensaje. Eso le tiene que dar a usted paz, de entender que no se trata de nosotros. La Biblia dice que cuando usted abre su boca, Dios le va a dar las palabras correctas para que esa persona que no conoce, ese familiar, ese amigo que tal vez antes le decía no, tal vez usted insistiendo una vez más vuelve y diga sí, y tal vez acepte la invitación. No se avergüence del reino. No le dé vergüenza decir que usted es cristiano. No se avergüence de lo que usted representa. Haga usted su parte y el Espíritu de Dios se encargará del resto. Yo tenía una estrategia cuando empecé en mi vida cristiana y en estos caminos de la fe. Tal vez no era la correcta, pero me funcionó algunas veces. Y en esa época de juventud me daba, lo que yo acabo de decir, me daba miedo. Tal vez porque no conocía mucha Biblia, no tenía el conocimiento. Entonces llevábamos tratados de los billetes y yo le decía: mire, lea eso, y salía. Lea, o en las bucetas le entregaba el papel cuando ya me iba a bajar el tratado y me iba, para que no tuviera oportunidad de preguntarme absolutamente nada. Pero si usted es de esas personas como yo, hágalo. Tal vez a través de ese tratado se acerque a este lugar, porque ahí trae la dirección, o haga la oración de fe. En ese entonces colocábamos ahí la oración de fe y decía: el dinero no lo es todo, y el dinero uno compra. Era toda una carta. Eso hacíamos y estábamos cumpliendo como embajadores del reino. Mis hermanos, yo los insto a que no nos quedemos sentados. Hay mucho por hacer. La mies es que
más que los obreros. Ustedes lo saben perfectamente y lo recitan, pero tenemos que hacerlo vivo y real. Como les decía antes, tengo buenas noticias. En el cielo habrá más gozo y en el cielo Dios estará feliz, porque cientos de pecadores pasarán al arrepentimiento y cientos de personas pasarán de las tinieblas a la luz, porque usted y yo cumplimos con nuestra función como embajadores de Dios. Pero si usted y yo toma la decisión, si usted dice quiero aceptarlo, va a ser de esa manera. Tal vez usted lleve años y no haya evangelizado absolutamente a nadie. No se preocupe. Acérquese a alguien de liderazgo de la iglesia y dígale: ¿qué debo hacer? ¿Cuántos van a evangelizar? ¿Cuándo vamos? Acuerde que estábamos hablando de someternos a todas las autoridades. Someternos a todas las autoridades. Cuando lo convoquen, asista, por favor. Acompáñanos a esas evangelizaciones que hacemos. El grupo de misiones tiene también ese compromiso de ir a todo lugar. Y si usted dice: pero yo no estoy en ningún ministerio, no se preocupe. Usted tiene su boquita para poder evangelizar a todos los que se encuentran. ¿Cuántas personas usted se puede encontrar en el día o cruzarse en el día? Muchas. Es que ese no es mi don. Algunos dicen: ese no es mi ministerio. Pues quiero decirle que está errado. Lo que Dios nos mandó fue a llevar y proclamar su palabra. Id y hacer discípulos. Eso es lo que dice. No hay otra cosa más. Mis hermanos, si usted se acuerda de alguien, dice: ay, el de la tienda, ese nunca le he hablado. Ay, mi vecino, el del problema, nunca le he hablado. Pues es una muy buena oportunidad que usted ejerza su autoridad, que ejerza como embajador. Yo ya los he graduado a ustedes en el día de hoy. Todos son embajadores. Ya pueden ir y a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Y si necesitan un cartón, yo se los hago, se los firmo. Pero ya tienen ustedes autoridad para ir a hacerlo. Amén. Y si usted considera que puede compartir la palabra de Dios, yo quiero que se ponga en pie y vamos a pedirle al Señor de señores que nos dé fuerzas y que nos dé fortaleza para aceptar las decisiones que tome nuestro gobierno. Mira, la desobediencia no está bien. Hay algunos que dicen: yo estoy en desobediencia civil. Pues dígale usted a la DIAN que está en desobediencia, a ver qué pasa. Aquellos que tienen que tributar, y dígale: DIAN, estoy en desobediencia, no voy a pagar un peso más. Aquí algunos he escuchado que les ha tocado compadecer allá a la DIAN. La desobediencia no es de Dios, mis hermanos, acabamos de verlo. Obedezcamos. Obedezcamos. Si usted obedece, hay gran recompensa. Hay gran recompensa. O si no, muchachos, cuando dice: hijos,
Sométase y obedezcan. ¿Quiénes? A sus padres, ¿cierto? Obedezcamos. Y todos somos hijos. Obedezcamos a la pastora, guste o no nos guste. Hay cosas que ella dice: Sandra, hay que hacer. Yo, bueno, pastora, como usted diga. Así es. Así es. Claro que hay decisiones que a uno les molesta y no está de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es orar. Orar, mis hermanos. Esa es la clave. Orar. Orar. Y Dios abrirá las puertas de bendición. Muy bien, mis hermanos, cierre sus ojitos. Vamos a orar para que el Dios poderoso versículo 17: honrad a todos, amad a los hermanos, reverencien a Dios y honren a las autoridades. Mis hermanos, no hay de otra. Amad a los hermanos. Sea la posición que él tenga, si él es de derecha, si él es de izquierda, del centro, si él es blanco, él es morenito, si es alto, bajito, no nos debe de molestar. No nos debe de molestar. Cada quien respetamos, pero todos debemos estar alineados a la palabra de Dios. Lo que se salga de aquí no está correcto. Esta es el manual de instrucciones que usted y yo tenemos que cumplir. Aquí está todo. Está la palabra de Dios. Si yo les dijese algo a ustedes en el día de hoy que no está aquí en la palabra, usted de una puede levantar su mano y decir: eso no es bíblico. O alguien que predica en este lugar, no es bíblico. Pero acá, los que predicamos, y gracias al Señor, predicamos basados en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por acompañarnos hoy. Sé que este mensaje ha sido de verdadera bendición para tu vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber cuándo estamos en vivo. ¿Te habló Dios hoy? Cuéntanos qué te dijo, de dónde nos ves, y si tienes una petición de oración, nos encantaría orar por ti. ¿Quieres bendecir nuestro ministerio? Utiliza las cuentas que aparecen en pantalla. Si deseas apoyarnos, Dios premiará tu generosidad. Hemos podido ayudar y dar esperanza a muchos en la ciudad de Ibagué. Nuestras puertas siempre están abiertas. Nos vemos la próxima semana.